Buenos días, iniciamos grabación. Sí, señoría. Buenos días, se declara la apertura de la audiencia. Secretario, haga favor de hacer las diligencias introductorias. Sí, señoría. En la Ciudad de México, siendo el 28 de abril del 2025, el de la voz, licenciado Irán Pedraza, secretario de Fuerza adscrito al juzgado 13º de lo civil de procesual, hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala de oralidad, de efecto llevar a cabo la audiencia de juicio relativa a los autos del juicio ejecutivo mercantil oral promovido por Alcántara González Dulce María en contra de María Laura Tapia, expediente número 385 del 2024. Su señoría, hago constar que se encuentra presente la parte actora Dulce María Alcántara González, quien se identifica con credencial de lector número de clave ALGNDL 58080209M400, asistida de su abogada, la licenciada Montserrat Jacqueline Pérez Zavala, quien se identifica con copia certificada de cédula profesional número 6.208.421. De la misma forma comparece la demandada María Laura Tapia Vera, quien se identifica con credencial de lector número de clave TPVRLR 66121509M600, asistida de su abogado, el licenciado Eric Noé Moreno Romero, quien se identifica con copia certificada de cédula profesional número 6.164.159. De la misma forma comparecen sus peritos Juan Antonio Corona León, de la parte actora, quien se identifica con copia certificada de diploma otorgado a él mismo por parte de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, Sociedad Civil. Asimismo comparece el perito de la parte demandada, Alan Esquivel Terrazas, quien se identifica con copia certificada de diploma otorgado por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, Sociedad Civil. A quienes protesto para que se conozcan con verdad en la presente audiencia, se debe saber que los falsos declarantes se pueden hacer acreedores a penas privativas de libertad que van de 2 a 6 años de prisión o multa de 100 a 300 veces la unidad de cuenta en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 311 del Código Penal para esta ciudad. Entendido lo anterior, señora Dulce María, ¿protesta conducirse con verdad? Sí. Gracias. Licenciada Montserrat Jacqueline, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Señora María Laura, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, señor. Gracias. Licenciado Eric Noé, ¿protesta conducirse con verdad? Protesto. Gracias. Perito Juan Antonio Corona León, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Y perito Alan Esquivel Terrazas, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Preside la presente audiencia ciudadano juez licenciado Irán Arturo Cervantes García. Sí, Gracias. Les solicito me indiquen si requieren un receso para analizar el dictamen del perito de su contrario. ¿Parte actora? Sí, su señoría. ¿Parte mandada? Sí, su señoría. Entonces vamos a... Sí, señora, reiniciamos grabación. Deme cuenta de las pruebas que están admitidas, si todas están preparadas. Sí, señora. Están preparadas todas a excepción de las pruebas testimoniales a cargo de la parte actora en virtud de que no nos presenta. Con la cuenta que me da el secretario de acuerdo les doy el uso de la voz por si hubiera alguna petición o manifestación antes de iniciar el desahogo de pruebas. Parte actora. Ninguna, su señoría. Parte demandada. Sí, su señoría. Solamente que nos desistimos de la prueba testimonial ofrecida por la parte que represento. Y es cuanto, señoría. Es parte demandada, ¿no? Sí, parte de Testigos. Pero parte de Se le tiene por desistido de los testigos de la prueba testimonial que ofreció para todos los efectos aquí al lugar. En este acto se declara la apertura de la fase de desahogo de pruebas, se tienen por desahogados los documentos, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana que les fueron admitidas a ambas partes en la audiencia preliminar, remitiéndome la descripción de las mismas por economía procesal. A continuación vamos a proceder al desahogo de la prueba pericial y para tal efecto va a pasar en primer término el perito de la parte oferente de la prueba, parte demandada. Solicito pase, por favor. ¿Usted es el que trajo el equipo de cómputo? Sí. Correcto. Le van a tomar algunos datos. Sí, claro. Adelante. Sí, señora. Para el registro, ¿me puede decir su nombre completo? Alan Esquivel Terrazas. Edad.
48 años. Domicilio actual. En calle Segovia 148, interior 403, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. Último grado de estudios. Posgrado. Ocupación actual. Experto forense. Gracias. Sí, señoría. ¿Cómo acredita su calidad de perito? Sí, señoría, acreditando primeramente mi calidad de perito con cédula profesional electrónica que me acredita como perito en criminalística y criminología. También exhibo copia certificada del diploma que me acredita como perito en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. También agregando mi calidad de perito con ser perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México con número 33. También pertenezco y soy perito auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en las materias de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía con número de registro P-0326-2023. Máxime también que soy perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en las áreas de criminalística, criminología, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía con número de clave RP 984/2024. Estos registros los pueden checar vía electrónica en las páginas del tribunal. Correcto. Del dictamen que nos acaba de presentar hace un rato, le voy a solicitar si nos lo puede explicar, por favor. Claro que sí, su señoría. Primeramente mencionarle que mi dictamen está basado bajo cuestiones éticas y completamente imparcial. Es una parte importante de mi dictamen y netamente investigativa. Eso lo podemos ver detallado en la página 1 y también en la metodología del dictamen. Procedo a los fundamentos técnicos y posteriormente empiezo a realizar ya el desarrollo de la prueba pericial. Mi dictamen, en manera general, está basado en los métodos y técnicas propios de la grafoscopía, la documentoscopía, así como auxiliado del método deductivo e inductivo. Y para la observación utilicé en manera, tanto en las dos áreas, se utiliza la técnica de barrido, que es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y también la de cuadrícula. Es la misma operación, pero nada más que se divide las áreas del documento cuadrícula por cuadrícula. Esto lo que me da es analizar tanto las firmas como el documento que se está cuestionando de una manera general hasta la particularidad, llegando a la particularidad, que es la que me arroja un resultado ya en concreto, ¿no?, de lo que se está investigando, no tanto una generalidad. El dictamen, si usted lo puede apreciar, está de manera general a lo particular, y el particular es lo que nos da un conocimiento. En este caso en especial, los planteamientos del problema se dividen en varios. El primer planteamiento del problema de la parte demandada es determinar, y también de la parte actora en el presente juicio, es determinar si el llenado del pagaré, en específico las secciones que se leen del aval, como el que acepta la responsabilidad y la firma, si pertenecen a la señora María Laura Tapia Vera. En este caso desarrollé la investigación en grafoscopía y a tales elementos, con los elementos indubitables que puso la señora María Laura Vera el día de su muestra de escritura, que fue el 5 de marzo del 2025 en este juzgado, en el interior de este juzgado. Y al hacer la confronta entre las firmas que se están dubitando con las firmas indubitables, me da, la escritura dubitable, la firma dubitable, con la escritura y la firma indubitables, me da un resultado positivo. Es decir, la escritura que está en la sección de aval pertenece y sí fue puesta por la C. María Laura Tapia Vera, y la firma que está en el pagaré sí pertenece del puño y letra también de la C. María Laura Tapia Vera, y la escritura que usted ve a un costado del lado izquierdo, que no recuerdo la sección cómo se llama, ahorita le digo. La sección donde se lee nombre y datos del deudor, esa escritura también pertenece de la C. María Laura Tapia Vera. En ese sentido, ese era un primer planteamiento que se determina. Otro planteamiento que se determina es si determinar el llenado que presenta el pagaré, a excepción de lo que le acabo de comentar, toda la parte donde está el número, la cantidad, los datos de la ciudad, a nombre de quién se debería de pagar, la fecha con la que fue elaborado el pagaré, era determinar si esa escritura provenía de la C. María Laura Tapia Vera.
al hacer el estudio en grafoscopía me da un resultado negativo, es decir, que esa escritura no fue puesta por el puño y letra de la C. María Laura Tapia. Quisiera mostrarle de manera particular el primer comparativo, por ejemplo, de la letra D. En la pantalla vemos donde dice gestos gráficos de la escritura indubitable y de los gestos gráficos de la firma dubitable son completamente distintos, tanto sus desarrollos como su morfología. Visiblemente es negativa. Y así fui elemento a elemento escritural. En el lado izquierdo de la pantalla vemos la que está en el pagaré y en el lado derecho la que está como indubitable, y también los desarrollos son completamente distintos. De ahí me sigo con otros elementos escriturales como la E, por ejemplo, en esta sección de la parte izquierda vemos como la que se ve como verde por el contenido del pagaré. Vemos como esa escritura elabora un bucle completamente, cuando en la escritura indubitable, en la parte superior, pues es un gancho. Entonces, de entrada, nada más la psique, el gesto gráfico y la manera de incluso de poder desarrollar la escritura es completamente contraria. De ahí me fui a los siguientes elementos ya un poquito más en conjunto de palabras, ya no tanto individuales, que aquí ya veo más inclinaciones y demás. En cuestión de una generalidad escritural, también veo que es contraria. Incluso la letra A, la R, la I, la A son desarrollos completamente distintos. Igual los números que contienen el pagaré con los números indubitables son desarrollos distintos. Yo pongo ciertos señalamientos en verde que son los importantes que debemos de tener en cuenta, no tanto la morfología. En estas particularidades vemos como los elementos que están en la base de las firmas, de la escritura que está aquí, que se está dubitando, es completamente contraria a la que se está teniendo como indubitable. De hecho, los elementos, la psique es completamente distinta. Aquí tenemos unos elementos que se elaboran en forma de un ojal y aquí son empastados. Entonces, esa escritura que está en el llenado del pagaré no corresponde respecto a la hoy demandada, la C. María Laura Tapia. Posteriormente, en uno de los planteamientos del problema que realiza la parte demandada, realiza una pregunta en el sentido de que el perito pudiera aportar todo aquello que considere necesario, en el sentido de aportar elementos que pudieran aclarar la verdad histórica del documento. Al yo estar realizando esa investigación en el documento y la escritura, encuentro que esta escritura que se está dubitando, que aparece en el pagaré, tiene una correspondencia escritural completamente identificatoria a la escritura que está en la parte trasera del pagaré que hace el endoso. Entonces, este es el desarrollo que hice de esa parte. Si me gusta, sí quisiera como leerle un poquito de detalle cuáles son los elementos. La escritura que se encuentra en el número, por, lugar, fecha de expedición, nombre de la persona a pagar, fecha de pago, lugar de pago y cantidad con letra. Y con la escritura que se encuentra en la sección que se ubica en la parte trasera, exactamente el endoso, que así como usted lo tiene a vista, es la que está en el lado izquierdo y que tiene la firma. Ahí procedí a hacer el comparativo y este es el resultado obtenido. Igual lo hice de manera muy cercana y macroscópica. Incluso estas fotografías son tomadas con microscopio en el sentido de obtener todo el trazo completo de los trazos de la escritura, tanto de la firma. Vemos como la C en el sentido pues es completamente igual. De hecho vemos esta C que es a lo mejor podríamos ponerla como indubitable, está desarrollada en el mismo sentido. La letra D es completamente igual, en el inicio es un inicio brisado y el desarrollo es circular, se ve completamente identificatorio, incluso el poste del lado izquierdo con el poste del lado derecho de acá es completamente igual. En la letra A, en el elemento de lo que son los números ceros y las letras A y tanto como los números O, aquí hay un elemento identificatorio del escribiente que este elemento que termina, aquí inicia en la parte alta, se desarrolla como un ovoide, siempre termina en la parte interna. Ese es un elemento identificatorio escriturales. Entonces, tanto la firma con la que fue llenado el pagaré, con la que está el endoso, es la misma escritura de la persona, que en este caso se dice, o tiene ahí el nombre que aparece de la C. Dulce María Alcántara González.
Hay otro de los planteamientos de los problemas por parte de la demandada, que era determinar si el documento presentaba diversos llenados y cómo comprobar que estos existieran en diversos llenados, y también si era un bolígrafo el que se había utilizado o habían sido varios bolígrafos y cuántos tiempos se ha realizado el documento. Para esto hice una primera intervención al documento, donde yo vine con cierto equipo, el cual fue microscopio, lente lupas con luz integrada con luz amarilla, con luz blanca y con una lámpara de mano de color se me fue el término, de color cálida, para obtener reacciones en la tinta. En esa primera intervención al documento, cuando lo empiezo a investigar, encuentro que me arroja este resultado. Por ejemplo, yo pongo de manera frontal el documento, utilizo la lupa, que es una lupa grande con luz integrada, y empiezo a sacar fotografías. Utilizo tanto la luz del ambiente como la luz que le comento de la lupa, y encuentro que de entrada ya me arroja 3 tonalidades de tinta. Por ejemplo, si usted ve en esta parte del llenado, que es en Ciudad de México, que está marcado en azul, aquí me marca una tinta color como azul. Es negra, pero me arroja una tonalidad azulosa. La tinta que está en la parte donde dice 2.500.000 pesos, apreciamos a simple vista una tinta negra más intensa. Y en la parte de abajo, con la que fue llenado la firma, y tanto donde dice nombre y datos del deudor, de manera general aquí vemos cómo esta es un negro distinto a las de arriba, pero es un negro también con un toque azuloso. Entonces, en este orden de llenado, pues el documento fue elaborado en distintos momentos. Pudiera haber existido primero la firma y después añadieron todo lo demás. El documento es susceptible a la alteración y a la manipulación de un abuso, o como se conoce en algunos que le gusta llamar, la manipulación de firma. De manera general aquí lo vemos con esta luz cálida que le digo que yo lo tomé. Posteriormente realicé una segunda intervención, de hecho aquí hago un acercamiento más, donde se ve claramente lo que le comento, una tinta azulosa, una tinta negro intensa, y aquí tenemos una tinta como intermedia entre azul y negra, ¿no? Pero las tonalidades, la brillantez es distinta. Posteriormente, después de eso, procedí a traer más equipo en el sentido de investigación del documento, que fue traer lámparas de distintos colores, como lámparas de color verde, de infrarrojo, ultravioleta, y también lámparas en tonalidades amarillas y cálidas ya de mayor intensidad en la cuestión de la medición de luz que pueden proyectar. Es una técnica a lo mejor algo sencilla, pero es muy buena. ¿Qué consiste para obtener este tipo de fotografías? Es una caja, elaboro una caja de manera artesanal, la hago una caja oscura, y de 45 grados a luz rasante o luz frontal, me dedico a proyectar la luz para obtener los desarrollos o las distintas tonalidades de la tinta. Y ya me traje un lente de adaptación a la cámara del celular, que me permite sacar acercamientos ya de este nivel, obteniendo el siguiente resultado. Me quisiera pasar a la otra, que es donde, hago una explicación de qué es lo que encontré, pero me quisiera pasar aquí en esta. De todas las lámparas que yo utilicé, la que mejor obtuve resultados fue la luz verde. Fue la que mejor reaccionó a la tinta en esta ocasión. Muchas veces depende de los componentes de la tinta. En distintas ocasiones ha tenido mejores resultados, a lo mejor con una ultravioleta o con una infrarroja, pero en este caso fue la luz verde. Igual en este comparativo vemos ya unas tonalidades distintas por el tipo de luz a la que fue sometido el documento, pero aquí en este comparativo vemos cómo son distintas, ¿no? De hecho ya podemos apreciar hasta incluso la nitidez y la calidad de tinta, y son completamente contrarias. Esta se sigue viendo un poco azulosa, aquí un punto intermedio, y incluso aquí ya vemos una tinta completamente intensa, ¿no? Aquí ya se ve más intensa, más fuerte, con mucha nitidez y brillantes. Entonces, pues se encontraron estos indicios en el documento, e incluso también me permite ver la esfera del bolígrafo, es decir, esta esfera del bolígrafo ya la vemos un poco deteriorada, por eso vemos al momento de pasar el bolígrafo y al momento de descargar la tinta, se producen ciertos fallos en su impresión, ¿no? Que los vemos reflejados aquí en estos señalamientos.
Este llenado es la que está en la parte frontal del pagaré, la que nos llenó la señora. Después, en el nombre y la cantidad, aparece esta parte, ¿no? Esta otra tonalidad, que ya vemos una tinta más pastosa, vemos una esfera más continua, pero pastosa, o sea, en la impresión entre esta y esta es distinta. Aquí la vemos más nítida, más clara y más constante. Y aquí se ve como pastosita o como si fuera como peluche, como si fuera peluchito así. Y la que está en la firma ya es una esfera de mejor calidad. Esta esfera era más nueva. Todos estos elementos que me indican que tanto el llenado fue realizado en diversos momentos, en distintos tiempos, y es susceptible a la manipulación y al manejo, en este caso, de que pudiera tener el documento. En relación a eso, su señoría, ¿sería cuánto? ¿Alguna pregunta, su perito? Sí, su señoría. Perito, en su experiencia como perito, bueno, ¿nos podría comentar un poco cuál es su experiencia como perito? Sí, soy perito desde hace 16 años aproximadamente. Me he venido especializando en el área de los documentos cuestionados. Soy perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia desde hace 12, 15 años y últimamente el Consejo de la Judicatura Federal hace como 3 años. Antiguamente también era perito auxiliar en el Estado de México y más o menos es mi experiencia en tiempo. ¿Cuántas periciales ha realizado aproximadamente? Mire, un número exacto, la última cuantificación que hice cuando me registré a la lista llevaba hace 3 años que me puse en el de federal, sí, llevaba un registro de 1.300 casos. Ok. Dentro de su expertise, ¿ha tenido que desahogar periciales similares al presente, a la presente pericial que realizó? Sí, claro. De hecho, como perito auxiliar aquí en el tribunal o como en otros lados, como perito tercero en discordia, me ha tocado desarrollar este tipo de dictámenes en distintas ocasiones, también de manera particular. De acuerdo a su expertise, en la pericial que realizó, ¿observó algún tipo de alteración o abuso de firma? Por los elementos que acabo de mencionar, en el sentido de las distintas, o sea, tenemos varios indicios que nos señalan esto. Las distintas tonalidades de tinta, las esferas del bolígrafo son contrarias, sí se puede malinterpretar, o se puede dar la calidad de un documento alterado y manipulado para un abuso de firma, sí. De acuerdo a esa respuesta y en su expertise, ¿cómo debería ser un documento en cuanto a su orden y llenado? Ok, por lo general hoy en día, no es una ley, pero hoy en día, por ejemplo, si usted vaya a la notaría o transacciones, ya cuando se hacen operaciones de contrato de distintos niveles, ya se utiliza un solo bolígrafo, un solo interviniente, y por lo general casi siempre con testigos, ¿no?, que pudieran dar ese hecho. Y el llenado del documento, bueno, tendría que ser con orden, en el sentido que tiene que ser coherente y cohesión, es decir, este documento no tiene esa calidad porque no tiene esa cohesión, porque no fue elaborado con el mismo bolígrafo, o bien por los distintos pasos que presenta, es susceptible a su alteración. ¿Es cuánto, su señoría? ¿Alguna pregunta al perito? Sí, Adelante. Gracias. Gracias. Bien, perito. Usted acaba de mencionar que, de acuerdo a su expertise, habla de usos y costumbres de acuerdo a lo que en lo general se llenan este tipo de documentos, pero no así de un fundamento legal. Si bien es cierto, habla de una generalidad, más no de una particularidad. ¿Me puede decir si tiene algún fundamento, ya que no nos basamos en usos y costumbres en la Ciudad de México? Bueno, yo quisiera recordarle que yo no utilicé la palabra de usos y costumbres, yo utilicé algo que es una investigación en documentoscopía precisamente. ¿Y en qué me baso? Precisamente en la investigación que se realizó el documento y con los conocimientos que tengo, primeramente en la preparación como perito y segunda también la experiencia. Y hay que recordar que el perito no nomás es una persona que viene a reproducir una bibliografía o buscar un dato legal,
sino el perito se basa también de la experticia que pudiera obtener con los años. Muchas veces las bibliografías o el conocimiento que tenemos llega a ser no suficiente. Entonces la experiencia del perito aquí es bastante importante para determinar este tipo de situaciones. ¿Es cuánto, señoría? Ok, en su conclusión quinta, usted habla de que es vital subrayar, aunque no exista un manual específico que regule cómo debe llenarse un documento. Sí, claro, claramente, no existe un manual. Ok, entonces lo que nos acaba de decir es basado en su expertise, más no en un conocimiento científico. Le vuelvo a comentar, el conocimiento científico es una serie de pasos y de tú cómo lo utilizas y lo sabes aplicar. Es decir, no porque sepamos que esto se llama una formaica quiere decir que yo le vaya a aplicar toda una serie de destrucción para decirle sí es una formaica. El conocimiento deductivo es lo que conocemos en un sentido general. Sabemos que es una computadora, sabemos que es una tele, sabemos que es un color, sabemos que es un escritorio. Ok, después de eso, cuando yo investigo algo, pues voy a investigar el documento o en este caso el escritorio de su generalidad, su particularidad. Si me arroja una diferencia con el otro o tiene diferencias, ahí ya está aplicando la ciencia o el conocimiento. Le vuelvo a comentar, si no existe un manual, obviamente no tenemos un manual, tampoco tiene algo que diga que el documento o que un cierta cuestión tendría que ser, ¿cómo decirle? Exacto, ¿no? Es a lo que voy. Pero le vuelvo a comentar, el conocimiento del perito, el conocimiento de la documentoscopía, ahí está, y por esa parte uno puede deducir que este tipo de documentos son manipulados y son manejados. Ok, entonces en conclusión podríamos decir que si no existe, no hay nada que nos pudiera aseverar lo que usted está asegurando. Le vuelvo a comentar, yo no le estoy diciendo que no exista, le estoy diciendo que sí existe porque el pagaré por su propia existencia habla. Okay. O sea, si usted somete el pagaré a los procedimientos que yo le hice, va a obtener el mismo resultado. Sea yo o otro perito con el mismo equipo, puede obtener el mismo resultado. Ojo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en saber qué ver y saber qué buscar. O sea, no muchas veces podemos venir a ver un documento con una luz sencilla, con una lámpara, y no saber qué hacer. A lo mejor eso sería suficiente y si lo sabes aplicar de manera adecuada, con una técnica, saber qué observar y cómo lo vas a desarrollar, eso sería una investigación. Le vuelvo a comentar, lo que yo estoy estableciendo en mi investigación no es algo que yo creo, es algo que está ahí detallado. Mi conocimiento es el que yo tengo como perito, el conocimiento en la documentoscopia que me establece que ese tipo de documentos son alterados y manipulados. Ok, ahora bien, usted nos menciona que se dio cuenta de la tonalidad de las tintas de acuerdo a su percepción basada en el uso de diferente tipo de luces. Uh-huh. Esta analogía viene derivada de su propia percepción, a lo que usted notaba en el cambio de luces, de acuerdo a lo que usted estaba observando en ese momento desde su computadora o teléfono celular, más no así del documento en físico. Ok, mira, le voy a comentar algo y a lo mejor yo creo que en ese sentido usted tiene desconocimiento y lo entiendo perfectamente. Tenemos que tener en cuenta que los pasos del método científico, lo primero es la observación. Si no existiera la observación, no existe nada. O sea, si no existe una observación, no existe un planteamiento del problema. Si no existe la observación, yo no le pudiera decir que este es un color semicafé, café, negro, gris. O sea, de todo usted puede realizar cualquier tipo de investigación y lo primero que le establece el método científico es la observación. De la observación hacen las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Lo que uno va a terminar por investigar. ¿Me permite terminar de realizar la pregunta? Es que le estoy contestando, licenciado. No me permitió dejar. Le estoy contestando. Bueno, parecía que había terminado la pregunta. A lo que yo iba es, basado en su observación, usted dedujo del cambio de tonalidades en su computadora o en su teléfono celular. Okay. Mire, no así en el documento en físico. Le vuelvo a comentar, el documento fue sometido a las luces y tanto así que aquí le traigo la evidencia, que es una fotografía que evidentemente le señala las diferentes tonalidades de tinta. Yo no sé si usted las puede apreciar o no en la fotografía, pero ya no nomás es mi punto de observación, como le digo, sino existe en el método, o sea, existe en el papel, está plasmado y está íntegro en el papel.
Ojo, que era lo que le comentaba hace rato, no es lo mismo ver el papel en un documento así al tipo ya como lo sometí de la investigación. ¿Es cuánto, señoría? Con lo anterior ha concluido el desahogo de este dictamen. Le voy a solicitar que aguarde un momento en su lugar, por favor. ¿En dónde estaba? ¿Quiere quitar su computadora? Sí, por favor. Adelante. Gracias. Ando el cable para que no se... Sí. no se vayan a tropezar. Vamos a continuar con el perito de la parte actora. Le van a tomar algunos datos. Claro, señor. Adelante. Sí, señora. Para el registro, ¿me puede decir su nombre completo, por favor? Claro que sí. Juan Antonio Corona León, Edad, 42 años, domicilio actual, segundo callejón de Avenida 5 de Mayo, número 4. último grado de estudios, Licenciatura, ocupación actual, perito forense, licenciado y diseño gráfico, también por computadora y en arquitectónico. gracias. Sí, señoría. ¿Cómo nos acredita su calidad de perito? Acredito la calidad de perito, su señoría, por medio del diploma certificado de estudios expedido por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, SCEC, bajo la matrícula 13968, que data del año 2015. Así como también adiciono a esto la actualización de los cursos por medio del Colegio de Inteligencia, Seguridad y Ciencias Forenses, en colaboración con el Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia, del curso Grafoquímica, Análisis Documentoscópico sobre Tintas, constancia de la Universidad Europea de Zurich, Group, Academia Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Chirinos Castro, Instituto Peruano de Investigación en Ciencias Jurídicas y Forenses, Instituto de Capacitación Profesional en Ciencias Forenses, Documentoscopía Avanzada, Herramientas y Técnicas contra la Falsificación, para ocupar el desahogo de este dictamen, licenciado. Además de que también tengo distintos cursos de actualización que se pueden consultar también vía electrónica. Correcto. Del dictamen que nos acaba de presentar hace un rato, le solicito si nos puede explicar el mismo, por favor. Así será, bajo su venia, señoría. Bien, mi intervención para el siguiente dictamen se solicita en cuanto a los cuestionamientos formulados por las partes y autorizado por este H juzgado, de las cuales generalmente, para no ser repetitivo, se enuncia que el estudio debe versar sobre la firma del documento cuestionado, así como también por la escritura y del llenado del documento cuestionado, que vamos a denominar pagaré de fecha 5 de junio del 2023, que se encuentra en resguardo de este H juzgado. Por lo consiguiente, para emitir mi dictamen, bajo esos cuestionamientos, se emplean los métodos de estudio, principalmente en el método científico y sus bases que son para la investigación correcta. Además de la bibliografía enunciada, que es la que ocupamos para realizar mi dictamen, y tomo como elementos indubitables para este primer caso el estudio de la firma, el escrito de contestación de demanda que se encuentra visible a foja número 46, la práctica de toma de muestras de fecha 5 de marzo del 2025. En consecuente, inicio mi metodología con el punto analítico, descriptivo, deductivo, ilustrativo y grafocinética. Posteriormente, enuncio mi material utilizado. ¿Cuál es mi material utilizado? El material tecnológico y digital ocupa un computador Dell 15 con procesador Windows 10, una cámara digital Nikon modelo Coolpix S550 con 10.0 megapíxeles, un microscopio digital, una cámara Samsung NX2000 con lente de NX20 50 milímetros por 2. Ahora, también de herramienta precisión, enuncio lupas de diversas medidas, cuentahilos, herramienta de iluminación menor en diferentes gamas, plantilla milimétrica, un negatoscopio, juego de escuadras, trípode, plantilla milimétrica y regla profesional para diseño gráfico generalizada a 1270 dpi y con una diagonal de 133 lpi y una fotocomputadora Linotronic certificada y con copyright por el arquitecto León Esquinazzi M bajo derechos reservados, un escalímetro de la marca Kaiser del número 40
Su impresión son hojas de tamaño carta de papel bond de tipo comercial de un lote de la marca Escribe y una impresora Canon MG3610 series, de la cual en la foja 5 ilustro el material que me fue utilizado y que traje a este juzgado para realizar mi estudio, ¿sí? Para que no quede duda de él y quede evidencia de lo que utilicé. Posteriormente enuncio mi marco teórico de las materias que ocupo para desarrollar mi dictamen pericial. El siguiente punto es el estudio técnico de las firmas y escrituras contenidas en el documento cuestionado en comparación con los elementos de cotejo plasmados por la C. María Laura Tapia Vera, ¿sí? El primer punto a desarrollar, que es el estudio del elemento considerado como firma en el apartado al calce del documento cuestionado, en el apartado denominado aceptamos, entre paréntesis, ¿sí? Ahí realizo un estudio grafoscópico en la cual su particularidad va de lo general a lo particular, respetando el método de la grafocinética, para asimismo deducir que la firma que calza el documento cuestionado bajo este apartado es correspondiente a la C. María Laura Tapia. Posteriormente, hago un estudio del elemento considerado como firma al reverso del documento cuestionado con el indicativo de endoso, de lo cual hago las generalidades y las particularidades de lo mismo. Y al no tener elementos de cotejo y no ser materia de estudio, al requerir una firma indubitada o que sea de cotejo para esta firma que también se integra en el documento cuestionado, realizo mi estudio de las generalidades a las particularidades, desconociendo la autoría de la otra persona, de lo cual enuncio en su conclusión que la firma que obra al reverso del documento cuestionado en el indicativo endoso no pertenece a la C. María Laura Tapia Vera. El siguiente estudio, su señoría, es el estudio de la escritura que se aprecia en el anverso del documento cuestionado, considerado como contenido del número bueno por, con la cantidad del signo de número, de pesos, lugar y fecha de expedición, nombre de la persona a quien ha de pagarse, lugar de pago y fecha de pago, la cantidad de, número de pagarés e intereses moratorios al tipo D, así como el reverso con el indicativo de endoso. Se dice que realizo su estudio comparativo con los elementos de cotejo de la C. María Laura Tapia Vera, encontrando una diferencia en su escritura y gesto gráfico también desconociendo la autoría del mismo, ¿sí? Por lo que enuncio que esa escritura no corresponde a la C. María Laura Tapia Vera. Posteriormente realizo un estudio de la escritura en el anverso del documento cuestionado, en el apartado denominado como nombre y datos del deudor, así como en el reverso en el apartado de datos personales y firmas de los avales, y realizo su estudio de lo general a lo particular, considerando también sus características de orden general y muy en especial su grafocinética para identificar el gesto gráfico en cada uno de su génesis, y llego a la conclusión de que sí corresponde a la escritura de la C. María Laura Tapia Vera. En consiguiente, realizo un estudio documentoscópico, ¿sí? Características por rubro y conceptuales del documento denominado Pagaré de fecha 5 de junio del 2023, que se encuentra en resguardo de este juzgado, por lo cual enuncio que está realizado en un papel comercial, pero que se encuentran también marcas de tipo de seguridad. Enuncio tipo de seguridad porque al pasarlo con el negatoscopio y al examinar el documento, me enuncia el documento cuestionado que aparecen ligeras rayas de una gama de color verde y de coloraciones de la misma monocromáticas. Entonces yo lo considero como de tipo de seguridad, ya que es la confección del documento cuestionado, ¿sí? Ahora, posteriormente tenemos una impresión tipo mecánica, que es el contenido que conforma el documento y que es realizada una impresión de manera uniforme con espacios predestinados a forma de machote para ser llenados de forma posterior con datos propios a su indicativo y orden de ideas. Esto quiere decir que el documento cuestionado tiene espacios en blanco para ser llenados de manera posterior con datos propios que ya son enunciados, como lo tiene el número de pagaré, el bueno por, la fecha en la que se suscribe, el debemos, son datos que se requieren para su llenado por índole y por ideología, así como por simple lógica, su señoría, ¿sí? Posteriormente encontramos que sí contiene una firma y sí contiene textos. También nos dice que tenemos un sello que es institucional como recibido,
no tiene una huella dactilar, no tiene enmiendas, no tiene supresión de datos, no tiene borraduras, no tiene mutilación de gramas y no tiene mutilaciones maliciosas que se puedan considerar como una alteración dentro del soporte. Sí. En acto seguido, su señoría, de revisar y realizar las observaciones correspondientes al pagaré y al no encontrarse algún gesto, alguna seña que pueda detonarse como una alteración en el soporte y en su contenido, procedo a realizar, de acuerdo a los cuestionamientos señalados por las partes, si realmente existe o no el llenado con distintos bolígrafos del documento, en las cuales yo realizo un ejercicio con luz cálida, así como espectral en su color rojo, y también hago unas mediciones de plecas por cada uno de los gramas que ocupan el documento cuestionado y llego a la conclusión de que los gramas obedecen a la calidad de línea en su llenado, al número de grosor de una pleca en puntos y en sus observaciones milimétricas, así como microscópicas con una iluminación espectral, para observar si existe alguna adición, alguna modificación o algún empastamiento dentro del mismo pagaré o del mismo llenado en su anverso y reverso, lo cual, al ser considerado su estudio con la luz espectral en tonalidad carmín, nos arroja el resultado de que no se aprecian que tenga distintas gamas o que tenga un distinto grosor las líneas que conforman cada uno de los gramas. Como podemos ver en la lámina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la lámina 12, su señoría, efectivamente, esa. En esa lámina podemos encontrar nosotros las diversas mediciones que yo realicé para poder obtener una característica de orden general y particular con material certificado, ¿sí?, empleado en su observación, en su análisis y en su conclusión, de que obedecen a la misma calidad de línea, en su calidad monocromática, ¿sí? Esto nos hace obedecer a que, en consecuencia, la característica de cada uno de los gramas y de la escritura obedece a una inscripción con un útil tipo bolígrafo, del cual intercede la medición de un punto de pleca, ¿sí?, de acuerdo realizado a su material de medición, así como también a un cuarto de grosor dentro del broquel que se realiza sobre la regla certificada también para especificar cada uno de los elementos de acuerdo a su dimensionamiento, ¿sí?, es decir, anchura, espesor y en un orden de izquierda a derecha, así como superior e inferior, y medición de su surco que nos deja, de acuerdo al reflejo que tenemos con el arillo de color bronce, ¿sí? Al pasar la cámara fotográfica nos arroja un flash o nos arroja una luz o un reflejo en el cual, si esto estuviera alterado, refleja una condición distinta a su tonalidad de tinta, por lo cual no nos arrojó ese resultado, no nos arroja un resultado negativo, es un resultado positivo para concluir de manera técnica que fue llenado con el mismo útil inscriptor. Posteriormente tenemos las mediciones dimensionales en la siguiente lámina, en la que podemos encontrar la dirección y podemos encontrar de nuevamente el espesor, y sobre todo podemos hacer un comparativo del grosor que existe en cada uno de los gramas que componen el llenado del pagaré. Y en la última lámina volvemos a tener el reflejo circunstancial de una fotografía espectral con luz cálida o, en su defecto, con luz carmín en vivo. ¿Qué quiere decir esto, licenciado? Que yo no realizo acercamientos cuando tomo la fotografía, porque eso nos va a llevar a un margen de error. Si existiera un empastamiento o si existiera una corrección, la luz espectral nos va a arrojar ese movimiento. Ese movimiento en análisis de tinta inmediatamente sale a la luz del neófito, que se observa un empastamiento o un charol o un brillo distinto a la tonalidad de la tinta,
lo cual en ninguna de las fotografías obedece. Y si tuviéramos que hacer el acercamiento, hacemos el acercamiento de manera técnica y aún así, con las distintas gamas micro o macroscópicas que se requieran, no nos va a cambiar la tonalidad del elemento cuestionado. Es decir, siempre va a obedecer a la misma monocromática, a la calidad de línea y sobre todo su trayectoria y dirección con la que se realiza el llenado del documento cuestionado. Asimismo, doy contestación al cuestionario emitido por las partes. En el cuestionario emitido por la parte actora, doy contestación a que determine el perito si la firma que obra en el documento cuestionado proviene del puño y letra de la hoy demandada. Del estudio realizado se dice que la firma que calza el anverso del documento cuestionado en el apartado denominado acepto, entre paréntesis amos, se dice que sí corresponde a la C. María Laura Tapia Vera, y por lo que hace a la firma al reverso del documento cuestionado con el indicativo de endoso, se dice que técnicamente no corresponde a la C. María Laura Tapia Vera. Siguiente pregunta, que determine el perito si la escritura que obra en el documento cuestionado en el apartado de nombre y de datos de autor proviene del puño y letra de la hoy demandada. Se dice que por lo que hace al estudio de la escritura en el anverso del documento cuestionado, en el apartado denominado como nombre y datos del deudor, se dice que sí corresponde de la C. María Laura Tapia Vera. Pregunta número 3, que determine el perito si la escritura que obra al reverso del documento cuestionado en el apartado de datos personales y firma del aval proviene del puño y letra de la hoy demandada. Del estudio de la escritura que se aprecia en el reverso en el apartado de datos personales y firmas de los avales, se dice que sí corresponde de la C. María Laura Tapia Vera. Cuarta pregunta, que diga el perito la metodología empleada para realizar su peritaje. Enuncio que la metodología empleada se enuncia en el capítulo correspondiente con las bases del método científico y con fundamento en lo descrito en mi dictamen, en el apartado de metodología instrumental utilizado, marco teórico y su bibliografía. Así como en la pregunta número 5, que diga el perito qué material e instrumental utilizó para realizar su dictamen pericial, se enuncian los capítulos correspondientes con apego al material utilizado en forma tecnológico, digital, herramienta de precisión y material de impresión. Que diga el perito sus conclusiones, se enuncian en el capítulo final a mi leal saber entender con apego en el contenido de mi dictamen. El cuestionario ofrecido por la parte demandada. En la pregunta número 1, que diga el perito si el pagaré de fecha 5 de junio del 2023, en su llenado, ¿cuántas escrituras intervienen? Del estudio realizado se dice que técnicamente existen dos tipos de escritura, de las cuales se enuncio en la siguiente forma. La escritura que se aprecia en el anverso del documento cuestionado, considerado como contenido de número, por lugar y fecha de expedición, nombre de la persona a quien ha de pagarse, lugar de pago y fecha de pago, la cantidad de, número de pagarés e intereses moratorios al tipo D, así como en el reverso, con el indicativo endoso, se dice que no corresponde a la C. María Laura Tapia Vera, por lo que hace al estudio de la escritura en el anverso del documento cuestionado, en el apartado denominado como nombre y datos del deudor, así como en el reverso, en el apartado de datos personales y firmas de los avales, se dice que sí corresponde a la C. María Laura Tapia Vera. La pregunta número 2, que determina el perito en el pagaré de fecha 5 de junio del 2023 en su llenado escritural, ¿cuántas personas o genes escriturales intervienen en su elaboración o llenado? Doy respuesta diciendo que del estudio realizado se dice que técnicamente existen dos tipos de escritura. Número 3, que determine el perito en el pagaré de fecha 5 de junio del 2023, la escritura o letra de molde proviene o no de la puño y letra de la C. María Laura Tapia Vera. Se da respuesta con la siguiente pregunta, con la siguiente respuesta referenciada debido a la formulación de la presente. Vuelvo a repetir la pregunta para su mejor comprensión. Que determine el perito en el pagaré de fecha 05 de junio del 2023, la escritura o letra de molde proviene o no del puño y letra de la C. María Laura Tapia Vera. La escritura que se aprecia en el anverso del documento cuestionado, considerado como contenido número, por lugar y fecha de expedición, nombre de la persona a quien ha de pagarse, lugar de pago y fecha de pago, la cantidad de, número de pagarés e intereses moratorios al tipo, y así como en el reverso con el indicativo de endoso, se dice que no corresponde a la C. María Laura Tapia Vera.
Por lo que hace el estudio de la escritura en el anverso del documento cuestionado, en el apartado denominado como nombre y datos del deudor, así como en el reverso, en el nombre de los datos personales, firmas de los avales, se dice que sí corresponde a la C. María Laura Tapia Vera. Pregunta número 4, que determine el perito en el pagaré de fecha 5 de junio del 2003, qué escritura proviene del puño y letra de la C. María Laura Tapia Vera. Por lo que hace al estudio de la escritura en el anverso del documento cuestionado, en el apartado denominado como nombre y datos del deudor, así como en el reverso en el apartado de datos personales y firmas de los avales, se dice que sí corresponde a la C. María Laura Tapia Vera. Pregunta número 5, que determine el perito en el pagaré de fecha 5 de junio del 2023, si la firma que aparece en la sección que se lee, aceptamos, proviene de la ejecución del puño y letra de la C. María Laura Tapia Vera. Del estudio realizado se dice que la firma que calza el anverso del documento cuestionado en el apartado denominado aceptamos, se dice que sí corresponde a la C. María Laura Tapia Vera. Pregunta número 6, que determine el perito si el pagaré de fecha 5 de junio del 2023 en su llenado fue realizado en un mismo tiempo de elaboración o no, mencionando el porqué de su respuesta. Asimismo, se interpreta la semántica de la elaboración del contenido del documento cuestionado, en la que obedece a un momento la impresión del texto y otro momento el llenado de los espacios predestinados con la observación de que intervienen dos tipos de escritura y firmas realizada técnicamente con un útil inscriptor tipo bolígrafo, y en otro momento el sello institucional, por lo que en consecuencia se valoran técnicamente diversos momentos de llenado por cada una de sus acciones en su indicativo, al ser un documento de tipo machote. Número 7, que determine el perito en el pagaré de fecha 5 de junio del 2023, en su llenado se utilizó uno o más bolígrafos mencionados, el porqué de su respuesta. Al realizar el estudio correspondiente con el instrumental adecuado, se aprecia que el llenado del documento cuestionado es realizado con un útil inscriptor tipo bolígrafo, al parecer de la misma naturaleza, debido a que se realizan mediciones precisas con su acotamiento de una pleca en puntos y observaciones microscópicas y con iluminación espectral. Que determine el perito en el pagaré de fecha 5 de junio del 2023 si existen o no abuso de firma en blanco, mencionando el porqué de su respuesta. El formato de texto que compone el continente se desarrolla en un mismo orden de ideas, de acuerdo a su patrón de arte y diseño gráfico con el que fue realizada la intención del documento cuestionado, el cual obedece a sus características de orden general en cuanto a su formato de escala, acotación y tipología. Ahora bien, se dice que presenta dos tipos de gesto gráfico en su llenado, pero no afecta su contenido del documento cuestionado, considerando su formato, por lo que técnicamente no se considera que existan alteraciones, abusos ni elementos postdatados. Número 9. De la investigación que se realiza el perito en el documento dubitado de fecha 5 de junio del 2023, todo aquello que encontraba para llegar a la verdad histórica del documento. Se enuncia lo correspondiente y requerido de acuerdo a los cuestionamientos formulados a mi leal saber y entender con apego al marco teórico, metodología y bibliografía, que fundamenta el perito lo realizado o plasmado en su dictamen. Se fundamenta con el apego al marco teórico, la metodología y la bibliografía. Por último, tenemos el capítulo de conclusiones, su señoría. La primera conclusión, por lo que hace a las firmas cuestionadas, se dice que del estudio realizado, la firma que calza el anverso del documento cuestionado en el apartado denominado aceptamos, sí corresponde a la C. María Laura Tapia Vera, y por lo que hace a la firma al reverso del documento cuestionado en el indicativo de endoso, se dice que técnicamente no corresponde a la C. María Laura Tapia Vera. Segunda conclusión, por lo que hace a las escrituras cuestionadas, se dice que la escritura que se aprecia en el anverso del documento cuestionado, considerado como contenido de número, bueno por, lugar, fecha y expedición, nombre de la persona a quien ha de pagarse, lugar de pago y fecha de pago, la cantidad de número de pagarés e intereses moratorios al tipo D, así como en el reverso con el indicativo de endoso se dice que no corresponde de la C. María Laura Tapia Vera, y por lo que hace al estudio de la escritura en el anverso del documento cuestionado, en el apartado denominado como nombre y datos del deudor, así como en el reverso en el apartado de datos personales y firmas de los avales, se dice que sí corresponde a la C. María Laura Tapia Vera. Tercera,
El formato de texto que compone el continente se desarrolla en un mismo orden de ideas, de acuerdo a su patrón de arte y diseño gráfico con el que fue realizada la intención del documento cuestionado, el cual obedece a sus características de orden general en cuanto a su formato de escala, acotación y tipología. Ahora bien, se dice que presenta dos tipos de gesto gráfico en su llenado, pero no afecta su contenido del documento cuestionado, considerando su formato, por lo que técnicamente no se considera que existan alteraciones, abusos ni elementos postdatados. 28 de abril de 2025 es cuanto, su señoría. ¿Alguna pregunta, su perito? ¿Alguna pregunta al perito? Sí, su señoría. Adelante. Bien. Perito, de acuerdo a su expertise, además de la metodología que utilizó en cuanto, para determinar la tinta o las tintas que aparecen en el documento motivo de su dictamen, además de la metodología que utilizó de acuerdo a la espectral en luz cálida o luz carmín, ¿existen algunos otros métodos para determinar la tonalidad, color, nitidez, brillantez de la tinta? Sí existen algunos otros métodos, licenciado. ¿Usted lo consideró necesario? Sí se consideraron su metodología también al estudiar la monocromática, la gama de la tinta que se plasma en los documentos cuestionados, por lo que se considera que es una gama de tipo monocromática al realizar su estudio espectral. Okay. Me comentó que sí existen más métodos para determinar esa, además de la que me mencionó, pero le pregunté si lo consideró necesario utilizar esos otros métodos. Nada más me está diciendo que utilizó únicamente un método. Es correcto, se utilizó el método. ¿Por qué? Porque al amparear nosotros el documento o al sacar una fotografía o al fijar una placa de reproducción de imagen, la luz cálida nos va a arrojar con ayuda del negatoscopio si existen emplastamientos o cambia la tonalidad de tinta o cambia el grosor o cambia algún empastamiento que tenga que no sea de manera natural el llenado o el documento de estudio. Es decir, en este caso, el elemento cuestionado eran las inscripciones que estaban dentro del pagaré. Nosotros, al realizar esa metodología, no se arroja algún elemento negativo que sea necesario utilizar otro método para llegar a una conclusión similar. Okay. ¿Cuáles son las otras metodologías para observar la nitidez, color, brillantez y de las tintas? Ok, pues... en cuanto a su expertise, además de la que ya utilizó, ¿nos podría comentar cuáles son algunos otros métodos para observar esas características en la tinta? ¿Se califica de delegada esa pregunta, señor? Muchísimas gracias. Bueno, dentro de mi expertise, pues yo he conocido infinidad de metodologías para abordar lo que es la autenticidad de una tinta en cuanto a su caligrafía o en cuanto se plasma su reproducción gráfica. La reproducción gráfica no quiere Perdón, decir... perito, es que no le pregunté en cuanto a la reproducción gráfica, le pregunté en cuanto a la calidad de la tinta, brillantez, nitidez. A eso voy, licenciado. Si Color. me permite continuar. ¿Sí? La reproducción gráfica nos va a acordar o nos va a arrojar un dato específico en cuanto al espesor, su brillantez, su gama, la especificación, si es monocromática, si es policromática, además de que hay que considerar una de las metodologías o del fundamento que es muy primordial, conocer lo que es el círculo cromático. El círculo cromático es específicamente ese apartado donde nos va a marcar cada una de las tonalidades en paletas, DPIs, así como en lúmenes que nos arrojen la reproducción gráfica al plasmar una tinta o una reproducción de estampado, indistintamente del útil inscriptor. Sí, pero sigue sin responderme la pregunta. ¿Cuáles son? Le solicité nos pudiera decir cuáles son los otros métodos para determinar si me esa deja calidad. continuar, licenciado. Es que como me observó, pensé que había terminado. Bueno, le observo porque usted me está cuestionando. Entonces, existe luz espectral, una de las primordiales, que fue la que utilizamos. Existe la medición de plecas a través de su observación y su análisis. Existe también una plantilla estilográfica para reproducción o investigar o analizar cada una de las calidades de tinta de acuerdo a sus posibles tonalidades o variantes.
existe también la toma fotográfica, existe dentro de cada uno, o sea, existen infinidad de métodos, licenciado, que se pueden emplear de acuerdo a la autoría de lo que quieres realizar o de acuerdo a la autoría de una bibliografía. Cada uno, de acuerdo a su expertise, puede mencionar la metodología que le sea conveniente para llegar a la conclusión, siempre y cuando sea comprobable, o sea, una técnica que tú puedas utilizar y que digas, esto me funciona a mí. En el caso que yo utilicé aquí, fue la medición, la técnica fotográfica y la técnica de iluminación. Ok, la utilización de diferentes tipos de luz. Ya se la mencioné, licenciado. Espectral. Sí. La única que utilizo. Bueno, la única que yo empleé. No, la única que se puede utilizar es esa. No, licenciado, ya le mencioné que inclusive también un estudio estilográfico. Le mencioné que también existe las bases del círculo cromático. Ok, bueno. Sí. De acuerdo a lo que usted comentó cuando estaba señalando las conclusiones de su dictamen, y cito literalmente lo que dijo: si tuviéramos que realizar un acercamiento, daría el mismo resultado. ¿Por qué no realizó un acercamiento para que diera el mismo resultado? ¿Por qué se quedó en una evidencia o en una metodología de una fotografía general sin realizar los acercamientos para que diera el mismo resultado que usted señaló? Sí, en cuanto a la pastosidad, en cuanto a la brillantez, la nitidez, porque eso fue lo que usted comentó. Si tuviéramos que realizar un acercamiento, daría el mismo resultado. ¿Pero por qué no lo realizó entonces? Sí se menciona, licenciado, y sí se menciona en el apartado de estudio. Estoy comentando lo que usted señaló cuando habló. Porque estoy hablando de acercamientos macro y microscópicos. Si yo tuviera que realizar un acercamiento a DPIs o a megapíxeles, me va a arrojar el mismo resultado de manera positiva. ¿Por qué no lo realicé a mayor precisión? Porque el resultado que obtenemos simplemente de macro a micro, que es de lo general a lo particular, obtenemos el mismo resultado de puntos o de resbalón de tinta del bolígrafo, del componente, que al plasmar el útil inscriptor su contacto con el soporte, se sigue manteniendo la calidad de línea. Se sigue manteniendo la calidad de línea a ese acercamiento que enuncio en mi dictamen, que fue el que yo utilicé. Y si hubiera la necesidad, lo vuelvo a recalcar, de hacer un acercamiento aún más preciso, se puede dilatar que la inscripción del útil inscriptor con el soporte sigue siendo la misma y se mantiene el grueso de plecas a DPIs en su componente de línea. Okay. También pasa lo mismo con el grosor de la tinta en cuanto al diferente tipo. Bueno, vuelvo a replantear. Señala que existen dos tipos diferentes de escrituras con la utilización de un útil bolígrafo. ¿Se puede con ese mismo bolígrafo tener diferente calidad en el grosor de las tintas? En el grosor de las tintas, no. En el grosor de la escritura. Se pueden realizar distintas calidades de línea en el grosor, más no en el rastro y la huella que deja el bolígrafo a hacer contacto con el soporte. Perfecto. ¿Es cuánto, su señoría? Le agradezco. Con lo anterior ha concluido el desahogo de esta prueba, de la prueba a su cargo. Le devuelve sus documentos y los dos peritos, si gustan, pueden permanecer en la sala o si prefieren pueden ya retirarse de la misma. Que le vaya bien. Vamos a proceder al desahogo de la prueba confesional. Primero la que ofreció la parte actora a cargo de la parte demandada. Solicito pase a este lado, por favor. Gracias. Le van a tomar algunos datos. Adelante. Sí, señoría. Para el registro, ¿me puede decir su nombre completo, por favor? María Laura Tapia Vera, Edad, 58 años. domicilio actual, Es Unidad Manuel Rivera Naya, CROC 1, edificio 3, departamento 401, Azcapotzalco. perdón,
Último grado de estudios. Carrera técnica de optometría. Ocupación actual. Optometrista. Gracias. Sí, señoría. La abogada de la señora Dulce María Alcántara le va a hacer algunas preguntas relacionadas con los hechos que son materia de este juicio. Le solicito por favor que todo lo que ella le pregunte me lo conteste a mí. Para contestar no puede ser asesorada del abogado que la acompaña, por lo que le agradeceré no tener contacto con él. Listo, señor En juez. caso de que usted no conteste, evada a contestar o se niegue a contestar, se tendrá por cierto el hecho que se pretenda demostrar con la pregunta de que se trate. Y si usted llega a tener alguna duda, hágamela saber antes de contestar para que le sea aclarada y usted pueda contestar correctamente. Bien, señor juez. Adelante, abogada. Gracias, señoría. Señora María Laura Tapia, ¿me puede decir, por favor, si el documento base de la acción exhibido en el presente juicio fue suscrito por usted? No, mi señoría. Pues yo solamente firmé un pagaré en blanco. ¿Me puede decir, por favor, de quién fue suscrito el documento base de la acción exhibido en el presente juicio? No entendí la pregunta, perdón. ¿La puede repetir? Sí, claro. ¿Me puede decir a favor de quién suscribió el documento base de la, a favor de quién firmó el documento base de la acción? Le comento, mi señora, yo no firmé ningún documento a nombre de nadie. Firmé un pagaré en blanco nada más. ¿Me puede decir si el pagaré que usted afirma que firmó fue con fecha 5 de junio del año 2023? Tal pagaré no tenía fecha, puesto que firmé un pagaré en blanco. ¿Me puede decir si al suscribir el pagaré exhibido como documento base de la acción se obligó a pagar a la C. Dulce María Alcántara González? No me comprometí a pagar, puesto que no debo esa cantidad, y firmé un pagaré de blanco. El pagaré estaba completamente en blanco. ¿Me puede decir si usted afirma en este momento que firmó un pagaré en blanco, por qué firmó un pagaré en blanco si no tenía ninguna deuda? Porque la señora Dulce María me intimidó y me pidió que lo firmara hasta que las personas pagaran. Ok, entonces, derivada su respuesta anterior, usted se obligó a pagar a la C. Dulce María Alcántara González. No me obligué a pagar, señor juez, no me obligué a pagar, puesto que yo no debo ese dinero. ¿Me puede decir si se comprometió a pagar a la C. Dulce María Alcántara la cantidad de 2.500.000 pesos? No me comprometí a pagar, puesto que firmé el pagaré en blanco, completamente en blanco. De acuerdo a lo que usted acaba de responder y a las preguntas que le acabo de realizar, me dice que usted fue coaccionada a firmar un pagaré, mismo que afirma que usted firmó. Objeción, su señoría. No señaló en ningún momento la palabra coacción. ¿Quiere aclarar la pregunta? Sí, su señoría. Usted le fue obligada a firmar por parte de la C. Dulce María Alcántara González, de acuerdo a lo que usted acaba de responder, una cantidad en específico que es por 2.500.000 pesos. Objeción, su señoría. Esa pregunta ya la respondió. ¿Algo que señalar a esta objeción? Es simplemente a confirmar lo que la señora acaba de decir, que primero me manifestó que no firmó un documento y después me manifiesta que sí lo firma. Bueno, ha quedado claro de las respuestas que ella dice que firmó un pagaré en blanco y que fue intimidada para ello. Eso que usted ya le está preguntando ya está contestado. Gracias, señoría. ¿Me puede usted decir si al suscribir el documento base se comprometió a pagar incondicionalmente el importe? Yo no me comprometí a pagar ningún importe, puesto que era un pagaré de blanco. ¿Me puede decir si estaba suscrito el interés en dicho documento? No, mi señoría, estaba el pagaré completamente en blanco. ¿Me puede decir si se le ha requerido pago de manera extrajudicial? No entendí su pregunta. Que ¿Me se la le puede ha requerido repetir? de pago antes.
¿Que sí que, perdón? ¿La han requerido de pago, la señora? Últimamente no. ¿O antes? No. Adelante. ¿Es cuánto, señoría? Con lo anterior concluido el desahogo de esta prueba. Vuelva a su lugar, por favor. Gracias, señor. Vamos a proceder al desahogo de la prueba confesional que ofrece la parte demandada a cargo de la parte actora. Señora, pase este lado, por favor. Le van a tomar algunos datos. Adelante. Sí, señoría. Para el registro, ¿me puede decir su nombre completo, por favor? Claro, Dulce María Alcántara González, Edad, 66 años. domicilio actual, Unidad Xochinahuac, edificio H3, departamento 101. último grado de estudios, Preparatoria Trunca. ocupación actual. Comerciante. Gracias. Sí, señoría. El abogado de la señora María Laura, o es María Laura Tapia Vera, ¿verdad? Le va a realizar algunas preguntas en relación a los hechos que son materia de este juicio. Le solicito por favor que todo lo que le pregunten me lo conteste a mí. Para esto no puede ser asesorada de su abogada. Si usted se niega a contestar o evade contestar, se tendrá por cierto el hecho que se pretenda demostrar con la pregunta de que se trate. Finalmente le hago notar que si llega a tener alguna duda, debe hacérmela saber antes de contestar para que se le aclare. Adelante, abogado. Buenas tardes, señora Dulce María. Buenas tardes. Le haré unas preguntas. ¿Sí? ¿Por qué conoce a la señora Laura? Porque somos compañeras de trabajo ¿Desde cuándo la conoce? desde hace como 20 años. Usted dijo que se dedicaba a ser comerciante. Así ¿Qué es. ¿Qué es lo que particularmente realiza o comercia? Tengo un local de productos esotéricos como veladoras, inciensos. Ok. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales de acuerdo a esa actividad que realiza como No se comerciante? califica de legal porque no es Muy materia bien. de este juicio. ¿Usted ha trabajado con la señora Laura? No, nunca. ¿Ha solicitado que trabaje para usted? No, para nada. ¿Ha comisionado a la señora Laura para que le ayude en algo? No. ¿Por qué le firmó un pagaré la señora Laura? Porque le hice un préstamo ¿En qué fecha se lo firmó? el 5 de junio del 2023. ¿Por qué cantidad? se lo Por firmó? 2,5 millones. Ok. ¿Quién llenó el pagaré? Las dos. ¿Con qué tinta llenó la parte que usted... Bueno, sí, ¿con qué tinta realizó usted el llenado? Objeción, señoría, no ¿Cuál es el relevancia. motivo de la objeción? No viene descrita en los hechos Su ni en señoría. la contestación. Sí viene, es parte de los hechos controvertidos. ¿Cuál es el motivo de la pregunta? Porque Es tanto parte de con los las hechos periciales- controvertidos. Déjeme terminar. Sí, perdón. Tanto de las periciales como de lo que acaba de contestar la señora, se advierte que hay dos momentos en el llenado del documento. Ujú. Para mí, el bolígrafo o la tinta sería totalmente intrascendente. Ok. Podría ser en el mismo momento tintas diferentes o podría ser en distintos momentos la misma tinta. No tiene trascendencia para la resolución Perfecto. de la ley. Sí, ya está respondido con las periciales, además. ¿En qué fecha realizó usted el llenado del pagaré en cuanto a la cantidad? Objeción, su señoría, ya está respondida esa pregunta. ¿Algo que señalar ahí? Que la responda su señoría. Es indispensable que a ver, el pagaré dice que lo firmó la señora Laura el día 5 de junio, pero también señala que ella llenó una parte del pagaré, nada más que diga cuándo lo llenó. De hecho, no está contestada la pregunta. ¿Nos puede decir cuándo se llenó la cantidad? El 5 de junio del 2023. Adelante. ¿Quién le ayudó a llenar el pagaré? Yo llené una parte y la señora llenó otra. ¿Quién estaba presente cuando se realizó el llenado del pagaré? Solamente las dos. ¿En dónde se realizó ese llenado? En mi negocio.
¿A qué hora se realizó? No tengo la hora. Digo, bueno, que para hacer una fuerte cantidad, pues son cosas que deben recordarse. Usted señaló que le realizó la firma por una cantidad que usted le prestó a la señora Laura. Así es. ¿Usted le realizó la entrega de esa cantidad por medio de transferencia? No, fue en efectivo. Por eso me pagó, bueno, por eso me firmó el pagaré. ¿Recuerda las denominaciones ¿De qué? de la cantidad de dinero en efectivo que entregó? Bueno, fueron diversas. Paquetes de las cantidades, cantidad de paquetes de las cantidades que Objeción, realizó la señoría, entrega. no viene en los ¿Cuál es hechos. algo que señalar? Sí, su señoría es parte de la defensa y es de acuerdo a la excepción opuesta por mi representada en cuanto a la falsedad ideológica. Es Sí, irrelevante. es materia de la litis la recepción del dinero, por lo tanto sí es procedente la pregunta. ¿Recuerda la denominación de los billetes con los que les dio el dinero a la señora? Pues la mayoría fueron de a 500. Fueron no, es que diversos, había de fue- 200, había de 500. ¿Se las entregó en paquetes? O sea, en paquetes de bonches de dinero. Pues sí, fueron como en de 100,000 pesos cada paquete que le di. ¿Cuántos paquetes entregó entonces? Hizo la cantidad de 2,500,000 pesos. ¿Cómo se los entregó? No entiendo cómo. Sí, ¿Cómo le la entregó forma sus en la que billetes? se los entregó. Se los entregué en efectivo. ¿Pero Se- de qué manera? Pues estábamos juntas. ¿De mano a mano? Yo iba contando y ella también. Ok, adelante. ¿Cómo transportó usted esa cantidad de dinero? ¿En mi carro? ¿Únicamente en su carro? Claro. ¿Utilizó algún bolso, valija, bolsa? Objeción, su señoría, es irrelevante. Es Algo que, digo, para transportarla no nada más es en un vehículo, su señoría. Y es indispensable para la excepción de Bueno, falsedad eso de la ideológica. transportada puede ser transportada hasta caminando, eso no es trascendente. Pero sí es trascendente la entrega porque sí está objetada la entrega de dinero, por lo tanto, ¿recuerda cómo llevaba ese dinero? Sí, pues en una bolsa. Adelante. ¿De qué color era la bolsa? Híjole, no. Transparente. Adelante. Caramba. ¿Usted acostumbra a realizar préstamos por esas cantidades? No, ¿Realiza diferentes préstamos? no. ¿Solamente le realizó préstamo únicamente a la señora Laura? Por la amistad que teníamos, lo hice. ¿Usted tiene un registro contable respecto de las cantidades o de la cantidad que prestó? No entiendo. ¿Tiene un registro contable de ese dinero? Objeción, su señoría. ¿Cuál es el motivo? Porque no viene en los hechos, no viene derivada de los hechos. Pero ¿Algo que señalar? Es parte de la excepción de falsedad ideológica, su señoría. Si dice que tenía esa cantidad, tendría que tener un registro contable, porque es indispensable para acreditar el movimiento de ese dinero. Bueno, no necesariamente tendría que tenerlo, pero ¿tenía usted un registro contable de eso? No, porque la cantidad que tenía yo era un ahorro de muchos años y alguna parte se la pedí a uno de mis hermanos, a mi hija, a mi hijo. Adelante. ¿Qué cantidades le pidió prestado a sus familiares?
Con exactitud ahorita no me acuerdo, lo tengo apuntado, pero a mi hermano le pedí como 300 y tantos mil pesos, a mi hijo 100 y tantos, a mi hija también, para juntar el monto. ¿Cómo le entregaron sus familiares esa cantidad a usted? Señoría, no vienen los hechos. Es parte de lo que está respondiendo. Digo Pero así. no es Pero- trascendente ya para esta cuestión. Perdón, su señora, considero que sí es trascendente porque dice que pidió préstamo. Debería también existir un registro de ese dinero que se movió. Pero no sería materia de una cuestión No pertenece ya a de nadie. esta litis. Aquí es cómo se lo entregó a la señora, no cómo lo obtuvo ella. Entonces ya trasciende la litis. Perfecto. ¿Usted realiza declaraciones fiscales? No, ¿Le solicitó a la señora Laura que garantizara el cumplimiento del pagaré con algún bien? Objeción, su señoría, no viene dentro de la litis. ¿Algo que manifestar? Vuelvo al mismo punto, su señoría. Para existir el movimiento de una cantidad tan fuerte, y si la señora es comerciante, el firmado de un pagaré no es suficiente para garantizar el cumplimiento, sobre todo por esa cantidad. Máxime que se encuentra previsto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la forma en la que se tienen que realizar algún tipo de operaciones cuando son cantidades mayores. Por Sin eso embargo, es en este juicio la pregunta. ni la parte actora ni la demandada han hablado de algún bien en garantía. Por lo No, tanto, no es pero materia nada de más es controversia su si pregunta. lo considero No es necesario. materia de controversia su pregunta. Muy bien, pues es cuánto, su señoría. Con lo anterior concluido el desahogo está aprobado, vuelva a su lugar. gracias. Les doy el uso de la voz para que me indiquen si hay alguna prueba pendiente de desahogo, parte actora, Ninguna, su señoría. parte demandada. Ninguna, su señoría. Se cierra la fase de desahogo de pruebas, procedo a abrir la fase de alegatos, por lo que les doy el uso de la voz por una sola vez a cada uno de ustedes para que aleguen lo que a su interés convenga. Parte actora tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Bueno, en este acto, hago de su conocimiento a su señoría que la parte demandada reconoce la firma del pagaré, reconoce que existió una vinculación por medio de esa firma. Asimismo, en su confesional hace mención que sí firmó el pagaré. Dentro del informe del perito habla que sí existen dos personas que suscriben el pagaré, nosotros lo confirmamos. Sin embargo, él habla de que existe un llenado por la C. Dulce María Alcántara González, siendo que no tiene un documento que sustente la dubitabilidad de la extensión de la firma y puño y letra tal cual los menciona el perito, ¿no? Asimismo, pues tendríamos que tomar en consideración tal situación. Por otro lado, también es cierto que la parte demandada habla de que no firmó un pagaré, y sin embargo en su misma confesional confirma que ella lo firmó, ¿no? Sin conocimiento de que supuestamente nos dice que no tenía el conocimiento de la cantidad, pero confirma por boca de ella que está firmando el documento base de la acción que nos lleva a esta litis. Es cuanto, señoría. Se tienen por formulado los alegatos de la parte actora. Le doy el uso de la voz, abogado. Gracias, su señoría. Como quedó totalmente demostrado y acreditado, en cuanto al llenado del pagaré, existen dos firmas, dos tipos de escritura dentro del mismo. No solamente eso, existen diferentes tonalidades en las tintas de la escritura, de acuerdo al dictamen rendido por el perito Alan Esquivel Terrazas. Incluso es coincidente dicha situación de que existen dos tipos de letras en el documento
de acuerdo también al peritaje que rindió el licenciado Juan Antonio Corona León. No obstante eso, si bien es cierto que la parte actora señala que se llenó el mismo día que se suscribió el pagaré, resulta inverosímil que haya entregado la cantidad en efectivo que señala por el monto elevado en una bolsa transparente, que la haya transportado en una bolsa transparente, y que no solamente eso, dice que la entregó en el local comercial donde ella está. Obviamente transportar una cantidad de dinero así en un local comercial que está habitado o está colindando con diferentes locales comerciales, transportarlo con una bolsa transparente resulta un absurdo. Si bien, también de acuerdo a lo que nos establece las reglas de la experiencia y del derecho, en una cuestión de obviedad, quien afirma está obligado a probar. La señora señala que realizó o recibió ese dinero, bueno, que además ese dinero lo tenía por concepto de ahorros que tenía, y que además lo completó con diversos préstamos que obtuvo de familiares cercanos, pero no existe ninguna acreditación respecto de eso, no obstante que tuvo la oportunidad de manifestarse cuando se le dio vista con la contestación a la demanda, por lo que a criterio de su servidor, pues resulta inverosímil que haya entregado una cantidad así, en la forma en la que dice que lo entregó, cuando además, como lo señalé hace un momento, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita señala que en algunas actividades o transacciones, las entregas de ese tipo de cantidades deben realizarse por medio de medios electrónicos fiscalizables o mediante transferencia electrónica, cheque de caja o certificado, o mediante depósito de cuenta bancaria a favor de la parte a la que se le está entregando, ya que pues de no hacerlo así, pues caerían los supuestos de usos con recursos de procedencia ilícita. Además de que, igual lo vuelvo a señalar, si bien no está establecido en la legislación, pues es inverosímil que nada más garantice yo el cumplimiento de una obligación por una cantidad tan alta con un simple pagaré, sin tener alguna garantía adicional por medio, como algún bien mueble o inmueble, prenda o hipoteca, como lo señala la propia legislación. Por lo tanto, consideramos que se actualiza la excepción de falsedad ideológica que señaló mi representada en su contestación, y que se aúna a las respuestas que realizó la parte actora en la confesional, y se robustece también con las pruebas periciales realizadas por los peritos Alan Esquivel Terrazas y el licenciado Juan Antonio Corona León. Es cuanto, su señoría. Se tienen por formulados los alegatos que ha referido. Se cierra esta fase, se declara visto el asunto, y a fin de estar en posibilidad de emitir y entregarles la sentencia definitiva escrita, vamos a diferir esta audiencia. Solicito al secretario nos indique fecha, hora y sala que le da el sistema para tal efecto. Sí, señoría. El sistema marca para el 7 de mayo del 2025 a las 12 horas en la sala 3. Les doy el uso de la voz por si hubiera alguna petición final antes de cerrar esta audiencia. Parte actora. Ninguna, señoría. Sí, su señoría. Solicito se expida copia de la audiograbación de la presente audiencia a costa de mi representada. Se le autoriza primero el pago de los derechos respectivos. Gracias, su señoría. Se cierra la audiencia. Solicita al secretario haga las diligencias finales. Sí, señora. La fecha inicialmente señalada, cierra la grabación. Entrega identificaciones, se pueden retirar.